Abra la Sagrada Now Escritura open the Holy Bible. en el libro de Salmos, The book capítulo of Psalms, 29. chapter 29. Vamos a leer algunos versos Let's read some of the verse. de la Nueva Traducción Viviente. The Usted New Living Translation. abra rápido su Biblia y cuando llegue me grita amén. You please go ahead on your Bible and please, as you are there, scream amen. Diga, Señor, Now say, Lord, háblame. talk to me. No dejes de hablarme. Don't stop talking to me. Y hoy decido And today I'm que lo que deciding tú me hables, that whatever you say, yo lo voy a I'm obedecer. going to obey. Amén. Amen. Déjale a alguien por ahí cerquita. No Talk me to vayas a someone close distraer. to you. Please do not distract me. Necesito escuchar la voz I del need to Señor. listen God's voice. La voz del Señor Lord's voice resuena sobre la superficie del sounds mar. on the surface of the sea. Wow. El Dios de gloria truena. Gods of glory. Diga, cuando escucho los It's truenos light, en and el I'll say, cielo, whenever I hear the thunders on the heaven, es el eco de la voz de Dios. it's the echo of God's voice. Pero es su gloria But it's His la que glory. truena. The one that is thundering. La gente se asusta People just get scared. en una noche On tormentosa a rainy night, y hay un trueno and there's tremendo. an amazing thunder. Y si usted está cerca al mar, If you are close to the sea, ese trueno cae en el mar the y thunder relampaguea. goes on the sea and start to light. Y dice la Biblia que el Señor The Bible truena says that the sobre el Lord, poderoso It's mar. right there on the surface of the sea. Y el mar es poderoso, And the sea, it's powerful. pero su voz retruena His sobre el voice, poderoso mar. It's thundering in the Dice powerful la voz del voice. Señor Now says the es Lord's voice, potente. it's very La voz del powerful. Señor God's voice, es majestuosa. it's La voz del amazing. Señor God's voice parte de los enormes cedros, los parte con solo su break voz. down the trees. The Dice que el Señor oaks. los hace pedazos. Says that the Lord break them apart into pieces. Sigue leyendo conmigo. Now keep reading, please. La voz del Señor God's resuena voice con resound relámpagos. with the thunders. ¿Alguien ha visto los Have you ever relámpagos seen caer? the thunders here? La gente que no entiende Now, the eso people who doesn't understand this comienza a santiguarse, a hacer cosas, a start to parecerse. do same things Pero es la voz del Señor que está resonando. unto God, but it's God's Por eso voice, si usted the one that recibe is la resounding. That's why revelación, when you cuando receive usted the vuelva a revelation, escuchar un when you relámpago que hear again a resuena thunder that is en el resounding cielo, en el mar, en in the cualquier heaven, on parte the donde usted sea, lo any escuche, place, whenever you hear it, dile, Señor, say, Lord, habla que tu siervo talk, escucha. because here is your servant listening. ¿Qué me quieres What do decir? you want to say? Porque es que cuando realmente when Dios es you- el que When habla, it's really God what is talking, la voz del Señor dice, God's voice hace says, temblar it is a cualquier shake- lugar shake desolado. any place on a minute. Reciba la revelación. Now receive the revelation. Cuando la voz del Señor, When God's voice, cuando es realmente la voz de it's Dios, really God's voice, cualquier lugar, any place persona or person que esté desolada, that it's right there comienza a temblar. on a minute start to shake. Por eso hay mucha gente que That's huye why there's a lot of de la people who run presencia de away la from voz the de Dios voice of a través del God's presence, profeta, de la mujer, the del hombre de prophet, Dios, del through que sea, man or woman of God, y whoever it sale is, huyendo and then start to por run lo que escucha, because of what he or she hears, porque le hace temblar because it makes todo him lo que esté shake desolado. everything that is Y cuando alone. comienza a temblar, When it start to ya shake, sea una persona, un might be a lugar person or a place, o un área de la vida de an alguien, area of someone's life, con la voz de Dios, with God's voice, lo que viene es what la it's persona, coming. lo más probable es que salga huyendo. is that probably the person is running away. Porque si hay algo de desierto, If there is something lone, el Señor comienza a sacudirlo. then the Lord starts to shake it. Por eso no le extrañe That's why que cuando don't be alguien afraid. habla verdaderamente la palabra de If there's Dios, someone who really lo talks desértico en alguien God's o en el word, lugar the desert comience of a someone sacudirse. start to be shaken. La Biblia lo dice. La voz del Señor hace temblar un lugar desolado, pero el Señor sacude But the Lord shake los desiertos, el desierto de Cádiz. the desert of gates. La voz del Señor, añade, God's voice retuerce los fuertes robles. break the oaks. Algo que está fuerte, Something that is strongly
place it entronado en tu vida. on your life. Cuando la voz de When Dios God's voice es escuchada, it's listened se retuerce Then lo que start to estaba be fuerte y shaken, comienza a to move, doblegarse. and start. Y hay dos be bounded. posibilidades. There are two possibilities. O se termina de doblegar y se it's rinde a la ended up voluntad de Dios, And surrender, o comienza a querer otra or vez it volverse start a poner to be back fuerte y rudo, pero en and otro strong and lado. placed, but on a different place. Amén. Amen. Porque cuando la voz de Because when Dios God's voice es escuchada en is algún lugar really listened on a place, o por alguien, or by someone, se desnuda then lo que estaba encubierto como it's un bosque. unwearing whatever what's Por eso la Biblia covered. dice That's what the Bible said. que la voz del Señor That God's voice desnuda los bosques. unwear the trees. Entonces, cuando That's why realmente when really es escuchada la voz de listen to Dios God's voice en su casa, on your home, los que in entienden His home, for the people who understand, no tiemblan, they do not shake, no huyen, they do not run away, no salen desnudos, they do not get unaware, ni se esfuerzan, or do sino que efforts to todos run away, gritan because everybody scream gloria. glory. Amén. Amen. Diga, Señor, Now say, Lord, escucharé tu voz I will listen to your voice, y te daré and I will give you. la gloria. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Give Señor? God's glory right Ahí now. en ese aplauso usted le da la gloria a Él por su voz, por su palabra, porque es una voz fuerte. That is strong voice. La Biblia es muy clara The Bible is very clear cuando habla de nuestra voz, about our voice, de nuestra lengua, por donde sale nuestra voz, por where it's nuestra from, our boca. voice, our mouth. Dice que el It says poder, that the power, la autoridad the authority de la vida of the life o de la muerte or death, está it's en mi voz, in my en tu voice, voz, en on tu your boca, voice, por lo on que your sale mouth, de ahí. whatever it's coming out. Y por eso también en otra parte dice That's que why de la in some other abundancia some other part says that from the plentiness de tu basura of your trash o de tu or riqueza, your richness, de eso hablarás. that's what you talk. Amén. Amen. Por eso tu autoridad, That's why your authority, en otras palabras, in other words, está en tu voz. it's on your mouth. Diga, mi Now autoridad say my authority, está en mi voz. it's on my mouth. O sea, de lo That que means tú that hables, whatever you say, de lo que estás llena, what you lleno, are full, de eso tendrás autoridad. that is your authority. Por eso hay que hay mucha gente That's why there's a lot of people que el diablo that the devil no lo pueden frenar, not stop them. porque al diablo hay que frenarlo. Because we have to stop La the Biblia devil. dice que The al Bible diablo hay says que that we have resistirlo. to resist the devil. Pero como si usted no tiene But if you autoridad, have no authority, entonces el then diablo the devil te is aplastará, going to pasará punch por you encima out tuyo. and will be Y la primera up for you. clase de And the autoridad first y de kind of poder authority and power, está en tu it's voz. on your voice. Por eso al diablo That's dice en why la the devil Biblia says the Bible, que lo tenemos que we resistir, have to resist him. lo tenemos que We reprender, have to reprend him declarar con and nuestra say voz with our voice la palabra God's word, y entonces él and then huirá will run away de nosotros. from us. Diga, mi autoridad I'll say my authority, está en la voz. it's my voice. Tenemos una capacidad creadora We have an ability of creation de parte de Dios a través de nuestra from voz. God through our voice. Y ahí es donde nosotros And right podemos there is where we can crear vida create life o crear muerte. or death. Tú decides, It's your decision. porque en tu voz hay autoridad. Because on your voice there is your authority. Dígale a alguien por ahí, Now say to someone close to you, tú tienes autoridad you have authority en tu voz. on your voice. ¿Cómo la vas a emplear? How are you going to use it? ¿O cómo la estás Or how empleando? are you using it right now? Porque como esté Because tu vida hoy, as it's your life today, espiritual, the spirit, financiera, the finances, matrimonial, and the marriage, intelectual, in your head, ministerial, on your en ministry, cualquier área, whatever the area is, esa es tu autoridad. that's your authority. Como estés hoy, As es you el are today, producto it's the de lo que product, has the venido result of what hablando, you have been talking, haciendo, doing, siendo, being, creando. or creating. Y si no estás And if contenta, you are not contento happy con tu estado actual, with your hoy, result today, vas a tener que crear then otras you will cosas have to diferentes. create something different.
¿Cuántos no están a How many gusto of you are not happy con lo que están viviendo with hoy? what you are living A today? nivel financiero, a nivel Financial, espiritual, a nivel spirit, intelectual. and the intellect. Si no estás a gusto con lo If you que are not happy estás viviendo with what hoy, you are living today, entonces then haz cambios. do the changes. Para hacer cambios, In order to have them, necesitas volver a crear, you need to create again, reemplazar, to replace, recrear to otra vez recreate tu again vida. your life. No porque sea un año nuevo, Not because a new year, sino porque es un ciclo but nuevo. because it's a new cycle. Y este ciclo And this cycle, lo tenemos que we have abrir con to autoridad. open it with authority. Ahora, Now, la autoridad the authority, tiene que ver mucho con la honra. it's related with the honor. Cuando tú honras a If you Dios, honor God, Dios te da autoridad. God give you authority. Y esa autoridad And that authority se ve reflejada en is tu voz. reflected on your voice. Fíjate que cuando Now, dice el salmista when the psalms say que cuando el pueblo entiende que es people la voz de understand Dios, that it's God's todos voice, gritan everyone gloria. say Gloria significa Glory means honra a honor. ti. to you. La honra al The Padre, glory to the Father. la honra a The Dios glory to God. te da autoridad Give you authority delegada y esa autoridad Él given, and la that authority, deposita en tu voz. it's placed on your voice. Entonces, entre más tú Then, honres a the Dios more you honor God con tus with bienes, your goods, con tu servicio, with con your tu service, obediencia, with your con obedience, tu with alabanza, your worship, con todo lo que with puedas, everything you can, entonces Él, then entre más honra the reciba, more más honor he autoridad receives, delega. then the more authority he Y gives. entre más autoridad The tú more authority tengas, you receive, lo que then digas, what you say, eso se hará. it's going to be done. Entonces, tú Then, estarás honrando You will a be dos honoring entidades. two O estarás entities, honrando al diablo o or the estarás devil, honrando a Dios. or God. ¿Cómo te das cuenta? How do you realize Por that? la autoridad Because of the que te fue authority delegada that has cuando been given hablas. to you when you speak. Entonces, los Then, que, digamos, no tienen la particularidad de bendecir, that's sino que no se lo pasan ability to maldiciendo, bless, but they are diciendo cursing, o digamos diciendo or we may say maldiciones that curse, auténticas it's como groserías o algo así, in an authentic way bad words, pues están bajo autoridad. and then they are under the authority. Y esa autoridad That authority no ha sido delegada por Dios hasn't ni por been su given Espíritu by Santo. God or His Holy Spirit. Entonces, por su voz, Then through la, voice, la autoridad delegada the authority that has sale been given goes out y produce and produces vida life o muerte. or death. En este caso In this produciría case, muerte, it would be death. porque entre más tú Because honres, the more you honor, más autoridad the more de esa autoridad from that authority se ve you en are tu honoring, voz. it's reflected on your voice. Amén. Amen. Entonces, mientras estés bajo Then, autoridad, The more you are under the authority, más se desata then the more tu it's autoridad. unleashed your authority. No sé si me estoy I don't haciendo know if entender. you understand this that I'm saying. Entre I'll say it again. más cubierto The estés more covered you are por tu autoridad, by your authority, más the honra more le darás honor you're gonna give. y más autoridad And more authority de esa autoridad from that authority se te desatará is going to be unleashed for y you. eso te dará And that will give más you poder more power en tu voz. on your voice. Por eso es que That's Jesús why Jesus tenía tanta autoridad had aquí en la so tierra, much authority in this porque earth. le fue Because dada toda It's given to autoridad him all authority por su honra by al his Padre. honor to the Father. Él decía, yo no He said, hago "I nada do si no nothing es con if la it is not by the autorización de authority mi of Padre. my Father." Y por eso él That's tenía why autoridad he sobre los had demonios. authority on the demons. Diga, mientras más esté Say, the more I am bajo autoridad, under the authority, más Dios more God desatará unleashed mi autoridad. my authority. Entonces, And then reciba la revelación. receive the Entre revelation. más honres More honor a tu Padre, you give to your más Father, autoridad the more authority de ese manto from that tendrás. you will have. Entre más honres a tu The more Padre, you honor your Father,
tendrás mucho más autoridad. will have more authority. Y de la And unción from de that Él, anointing of de Him, esa autoridad de Él, from that authority también of Him, tendrás. then you will Y have cuando also. hables, And when you speak, lo verás. you will see. Cuando When you hables, speak, se reflejará. it's going to be Ya sea reflected. autoridad If financiera, it's authority in the autoridad finances, espiritual, or in the spirit, autoridad ministerial, de la authority que on the sea. ministry, whatever it is, Porque ya ese manto because that blank de autoridad of authority está sobre tu has vida. been placed over Por your la life honra by the honor que tú le das. that you are given. Entonces la honra Then the honor viene comes reflejada en autoridad. reflected in the authority. Y la autoridad And the authority viene reflejada is reflected en tu voz. on your voice. Y tu voz And your voice tiene poder has the para power crear o to destruir. create or destroy. Entonces usted puede ver Then you may see que si tú no that honras if you do not honor a tu your padre, father, cuando quieras tener la then whenever autoridad, you want to have the authority, no vas a tener el you manto. won't have the blank. Porque la honra Because the honor es la que autoriza al is the one that manto authorizes the blank a tener más to autoridad have more authority cuando estás bajo su when you are autoridad. under his authority. Porque si no hay honra, Because if there is no honor, lo then the sobrenatural supernatural no se puede desatar. cannot be activated. Lo podemos ver en el mismo We may Jesús, see in the very Jesus, el the Todopoderoso, Almighty, viviendo con nosotros aquí en la with tierra, us in this earth, pero no recibió su honra. didn't receive his honor. Y como no recibió And honra, as he didn't receive the honor, dice la Biblia, the Bible says que no pudo hacer that he milagros. couldn't O sea, do lo miracles. sobrenatural no se Then the desató. supernatural was Vaya a la released. Biblia, Go to the Bible. a Marcos 6, To capítulo, Mark 6, capítulo chapter 6, verso 2. 2, verse 2. El siguiente día, léelo por favor en español, hijo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Para ahí un momentico. Then stop right there, please. Dice la Biblia Now the Bible says que el maestro comenzó a that the enseñar master started to teach, y lo comenzaron a and oír. they started to hear him. Y que cuando comenzó a enseñar, And when he muchos de los que started to talk, oían the people that was hearing, quedaban asombrados. they were amazed. Diga, la voz de Now Dios say, God voice, asombra. get the amazed. Quedaban asombrados. They were all amazed. Pero el asombro de la But gente, that amazed from the people. si es espiritual, If it is spiritual, se pone bajo autoridad. it's under the authority. Pero si no es But if espiritual, it's sino que es not, carnal y But it's religioso, from the flesh and entonces religion, se convierte en then it crítica. turns into Por eso critics. cuando usted That's escucha why la voz when de you Dios listen to God's voice a través de un hombre through a man o mujer de or Dios, woman of God, si usted es espiritual, if you are spiritual, la recibe then you receive y it, abre su and espíritu. you open your spirit. Pero si usted es But if religioso o you are religiosa, religious, comienza a then you cuestionarla. start Mm, and to wonder ¿De dónde sacaría este eso? where this ¿Será que come esa palabra la encontró en el from. That word internet? on the internet, ¿Será que de dónde está sacando from esa where is he sabiduría? having all that ¿Será que wisdom? está copiando de algo? Is it a copy of someone else? Eso pasó. That happened. Dice que estaban asombrados y They say preguntaban. that they were amazed and ¿Qué asked, preguntaban, hijo? ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? ¿De dónde? From Entonces, where? Then, escúchame, cuando ya now no hay listen to me. honra, When there is no honor, no se recibe. then it's not received. Cuando usted no está con la If you are intención now with de the honrar y de intention of recibir, honoring and receive, usted se cierra then you close y up. comienza a You cuestionar. start to question. Y después de que cuestiona, And after you question, no importa que esté it doesn't asombrado, matter if you're amazed, pero como no está but recibiendo, since you are not receiving, usted se va a preguntar, then you will wonder ese poder para realizar that milagros, power ¿de dónde to have saca? the miracles. Lo From where siguiente it is. después de la Then the deshonra next after dishonor, es la burla, it's the laugh, es el comentario, it's the comment, es la deshonra, it's the dishonor, es la murmuración. it's murmuration Dice la Biblia and whispering. El- Now the Bible says que se burlaban. they were laughing at him, En el original and in the original dice que murmuraban they were whispering por detrás detrás de la behind of him, autoridad. behind the authority. ¿Qué preguntaban? Now, what were they asking, ¿Y qué se burlaban? and what were they laughing at? Es un simple carpintero, It's just carpenter, hijo de María y hermano de Santiago, José, son of Judas Mary y and Simón. brother of Judas, Y sus hermanas Joseph, viven aquí and mismo her entre sisters nosotros. live here among us. Este
Este es un This one carpintero. right here Y is hijo de just a José, carpenter, hijo de the María, son lo of hemos visto crecer, Joseph. conocemos sus hermanos, And estos here son we los know nombres his de ellos. brothers. Además tiene They're hermanas, just right las here. We hermanas have andan con sisters right nosotros. here, and they are with us. Si usted es católico, no se ponga bravo If you're conmigo ni Catholic, con la please Biblia. do not be María bothered tuvo with me. más hijos con But José. Mary had Ahí están los more nombres. children Además with tuvo Joseph. hijas There are the también. names, and Jesús also tuvo hermanas. some girls, some sisters for Jesus. Es la Biblia. And that's the Bible. ¿Y qué dijo o qué dice la Biblia? What the Bible said, Cuando la persona when the person escucha la voz de Dios listen to God's voice y no decide and honrarla, do not decide to honor Him, la va a criticar, se va a then it burlar will be critiqued, y will termina be laughed, and ofendida it's an por lo offense que dijo el because predicador of o la what the preacher profeta said, o el que or sea the que prophet esté or whoever diciendo that is la saying palabra de God's Dios. word. La gente termina People end up ofendida, offended. aunque sea Even asombroso if y it's transformador lo que and esté hablando o haciendo la transformation that is persona de bringing or doing the person. ¿Qué dice? Sigue leyendo. And what he said, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ok. Entonces, Then, después de que se siente ofendido, after they feel offended, aunque esté viendo la gloria, it's looking at him. decide no They creer. decide not to believe. Veo, sí, I see, ahí hay yes, I gloria, do see. pero I yo see no the glory, creo but I do not believe at en it. él. I do not believe at him. Estamos hablando del rey de We're reyes. speaking about the King of Kings. Pasa con él y con los hijos It y happens con with sus him and his sons and discípulos his reales disciples, en la the tierra. real one in this earth. Entonces Jesús les dijo, And then Jesus said, un profeta a prophet recibe honra receive all honor en todas partes, everywhere, menos but not en su propio pueblo, in entre its sus own parientes people, in its y su peers, propia in familia, its own family, entre sus hijos. among its children. Sigue leyendo. Y debido a la incredulidad, de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. escúchame, Now listen to me. el Señor, The Lord, el dueño del poder, the owner of the power, aquel que tenía the autoridad one who has delegada the authority y que con given, su voz and with his voice podía hacer cualquier could milagro, do anything, any miracle, por medio de esa deshonra through that dishonor, se impidió it will stop el hacer milagros. the supernatural of the miracles. La deshonra The dishonor impide stop tu milagro your financiero, miracle in the tu finances, milagro, your miracle tu milagro de sanidad. of sanity. Si deshonras a Dios, If you dishonor God, al hombre de Dios, the man of God, al ministerio de the Dios, ministry of God, milagros no van a then suceder en ti. miracles won't happen in you. Podrás mirar y You may asombrarte see con los and be milagros de amazed otros, with pero all those tú miracles, no but los you won't recibirás. receive them Porque because comenzarás a you deshonrar will start to dishonor, y te causará en algún momento they will cause on you ofensa y an ofendido offense, and you will feel te offended, irás. and then you will just go away. Y entonces el Señor, And then the Lord, al ver la incredulidad de he ellos, saw that incredulity, solamente unbeliefness, puso las manos en algunos he just enfermos placed the hands on some of the sick people that were there, y dice que los enfermos and sanaron. he said that they got healed. ¿Por qué dice que puso las manos Why it said sobre that he algunos placed enfermos? the hands of some of them? Porque los enfermos Because the sick people no podían acercarse a Él. could not get close to him, Él se acercó and then he got a close los que to them, estaban enfermos. Y de paso, from those who were sick, les tocó las And then cabezas just- y hasta luego. placed the hand on the head, and then that's it. Y quedaron sanos. And then they were healed. Aquí hay algo tremendo. And then there's something here marvelous. Dice que Jesús And it después says that after that Jesus se fue a otras aldeas left to all the y villages, de aldea en aldea and then from village to village, seguía hablando, he was speaking. seguía diciendo la He was palabra. giving the word. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando Teaching to the people. a la Said gente. that Jesus was from village to village. Entonces el reino then no para The kingdom do not porque stop algunos because of incrédulos some people se endemonian. getting demented.
De todas maneras, Anyway, lo que va a ocurrir what is going to es happen, lo sobrenatural de it's the Dios. supernatural of Y God. Dios, And God, si no encuentra, if He honra, doesn't find honor, si su espíritu no His encuentra honra, spirit has not buscará honor, de then gente en He will gente, de look aldea en aldea, people en in donde place to encuentre place where honra, He find bienvenida glory and y honor. gloria, And then y glory. ahí derramará lo And then sobrenatural. there is the supernatural. Entonces, Dios está Then pasando por God is aquí, going here. por tu vida. Y dice, your viene life, el and He omega, say, viene "Here lo is the grande. omega, here is Encontrará honra en este lugar. Habrá alguien que lo pueda adorar. Habrá alguien que crea o encontrará He find gente people que se ofenda y se who va. get offended and leave the place. Porque por eso es que la And then gente, that's why, para evitar la in honra order to avoid the honor y marcar o quitar lo sobrenatural, and to take ha out comenzado a the supernatural, reemplazar, they start to ha decidido replace, they reemplazar decide to lo replace original the original por lo mediocre, por lo by the wichi wichi, mediocre, por lo by the parecido. copy, by something that looks like. Y esta era And this se ha era convertido has en been la era de los the era reemplazos. of the replacement. Diga la era de los Now say reemplazos. the era of replacement. La gente ha reemplazado People have replaced la fe financiera, financial faith que es bíblica, that is on the Bible, la fe espiritual, que es bíblica, spiritual faith that is on the por Bible, actitud mental positiva, mental attitude para evitar lo sobrenatural. to avoid the supernatural. Pero con algo parecido lo But with reemplaza. something like then they replace. Han cambiado, They have changed. han They reemplazado have replaced el padre espiritual, a spiritual el father, padre financiero the financial de una father casa, of a home. lo han reemplazado They have replaced it por un coach. by a coach. ¿No has escuchado por ahí? Have you heard that? Han reemplazado They have lo que replaced Dios estableció what God established como amistad y noviazgo. as friendship Lo han reemplazado por amigobios. by something that is called right ¿No now. has escuchado that not esa married, fusión diabólica? girlfriend or boyfriend, that there's like a demonic Han function. cambiado They have changed el noviazgo y el matrimonio the compromise, y lo han the fusionado engagement, por and the marriage, and it has been marinovios. fusioned like marry engage. Usted se ríe, pero Then es you verdad. laugh at it, but it's the truth. Han cambiado, They have han changed. reemplazado They have al replaced profeta the genuino prophet por el brujo y el by chamán. the warlock. Si no, pregúntenle a los Now you presidentes. can wonder and ask the presidents. Porque todo eso es un interés satánico, de All that is negar lo satanic sobrenatural, interest, to deny the supernatural, de negar lo to original deny the de Dios, original of God, de negar los to relámpagos deny de la voz the de thunder Él, of God's que voice desnudan, that unaware, que incomodan, that que uncomfortable, hacen temblar, that make que shake, sacuden, que doblegan. and that turn. Y todo en lo de Jesús, Now Jesus, todo lo de mi amo era all of my Lord sobrenatural. was supernatural. Y todo And everything lo que ocurra that happened en esta casa in this house a partir de este from momento this time que entramos en lo Omega that we enter va a into ser Omega, it's sobrenatural. going to be supernatural. Oh, aleluya. Hallelujah. Todo lo de Jesús Everything from Jesus era sobrenatural. was supernatural. Y la gente que no lo And the people entendía who didn't understood, lo criticaban. they criticized him. Y el espíritu de And the anticristo spirit of Antichrist es antisobrenatural. is anti-supernatural. Y ya vamos a entrar en la And we're era del entering in anticristo. the era of the Antichrist. Y por eso están negando lo That's sobrenatural. why they deny the supernatural. Porque en Jesús Because in Jesus, todo era everything sobrenatural. was supernatural. Entonces, como And no then, podían evitar lo since they sobrenatural could en not él, bear the supernatural decidieron of him, then they matarlo, decided to kill him, criticarlo, criticize entregarlo. him, and give him. Y así pasa con lo And sobrenatural. that's what happened Muchos with the quieren supernatural. callar A lo lot of people sobrenatural de Dios want que es tan to evidente. cover the supernatural con of God that is frutos so evident with evidentes. fruits, Lo quieren callar. Primero want con la crítica, cover it with con critics, la destrucción, with con destruction, todo lo que le hacían a Jesús, everything they did on Jesus, con la traición with betrayal, y después aún con la muerte. and even with death. Pero la gente definitivamente Then definitely the people
El pueblo de Dios God's people, necesita lo they sobrenatural. need the supernatural. Necesita el poder de They Dios. need the power of La God. gente está cansada People, it's tired. de palabrerías baratas. Cheap La words. gente quiere ver, sentir People want el poder de Dios, want to see la God's transformación power, de the Dios, transformation of God. porque es una Because necesidad that's a need interna del hombre. of the inner man. Hay mucha necesidad There's a de lo lot of sobrenatural need de of Dios. the supernatural of God. Y en esta casa, And this house, todo el que venga everyone who con comes necesidad with sobrenatural de the Dios, supernatural need ya of sea en las God, finanzas, of doing the ya sea finances, en su cuerpo, en su maybe in mente, his body, in his ya mind, sea interiormente o might be in the exteriormente, inner, en su or in matrimonio, en lo que exterior, sea, whatever it is, aquí lo sobrenatural here, le colmará esa supernatural necesidad. is going Porque to Dios es fill- el único fill que that puede need, because saciar God is the la only one necesidad del that hombre. fulfills Alabado the sea need el of the nombre de man. Jesús. Or Alguien que lo worship alabe, the alguien Lord, que lo someone who glorifique. worship His name, who glorifies Ahí en ese Him. aplauso, Right tu there, that applause, necesidad your need está comenzando a ser to be saciada. to be fulfilled. No quisiera extenderme más, I wouldn't like to be extended more time. pero quiero darle 3 razones I want to give rápidas you 3 fast reasons y 2 maneras de entrar en lo and sobrenatural. 2 ways to get into the supernatural. Y la primera razón And the first reason es que tú y yo necesitamos lo that you and me sobrenatural need the supernatural para poder in transformar order to transform el corazón de la gente, the people's heart. encaminar el In corazón de la order gente a to Dios. align people No to hay God. una There is forma no other más way. evidente There is de que no alguien other genuine sea way that transformado, someone is transformed, de que una persona that a person que era pecadora ya no that was quiera a sinner, pecar, they wants de que alguien que to be robaba no ya no more quiera sinner, robar, de que someone alguien who que se steal, emborrachaba ya no se steal no quiera more, someone emborrachar, what's de que wrong, alguien wants que to be no adulteraba more ya quiera drunk, ser fiel, someone who was unloyal si now no ha wants to tenido be un loyal. If contacto there's no con contact lo with sobrenatural. the supernatural. Porque en lo natural Because in the natural, es imposible. it's impossible. O si es posible en lo And if natural, it's possible in the natural, es posible por un día. then just for a day. Por eso hay muchos That's why there is movimientos a lot en lo of natural movement que- and the que dicen supernatural solamente that say, por hoy, just today. aunque sea por hoy. Even Es lo just único today. que puedo That's controlar y the ser. only thing I can control. Pero cuando está lo But when sobrenatural, it is the supernatural, no es solo por hoy, it's not sino only por mañana, today, por siempre y por forever, toda la for eternidad. eternity. Porque Dios Because es un God Dios is todopoderoso y mighty sobrenatural. and Alabado sea. supernatural. Worship its name. Diga lo mío, I'll say my thing. lo sobrenatural para mí The supernatural, no es solo por hoy, it's not just for today, sino es desde hoy but it's from y today para siempre. and forever. O sea, usted se puede That means mantener that you can en remain santidad, in no, sentence, no solo por hoy, not only for today, sino que usted le puede ser fiel a su but you can esposa remain hoy, loyal to your mañana, wife, en today, las canas tomorrow, y hasta la and ancianidad. in the old days. Usted puede decir la verdad, si lo puede alabar, alábalo. If you can worship today, do it. Pero para eso necesita lo But for that, then you sobrenatural. need the supernatural. Usted puede hacer lo que Dios le diga que You haga, can do what God tells you to do. pero con lo sobrenatural va a poder transformarse. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5 dice que los que no actúan en lo sobrenatural les toca utilizar la religión para poder medio parecer auténtico y sobrenatural. authentic, Dice que supernatural. It says actuarán that they will act como religiosos. as religious people. Actuarán como They will si act fueran santos. as if they were Actuarán saved, como si fueran fieles. as loyal, Actuarán as como si if fueran they were reales, real. pero rechazarán They will reject el the único only power poder capaz de hacerlos able to obedientes a obey Dios. God. Mírame, Now look at me. el único The only poder power para poder obedecer to be able to obey a Dios God, es sobrenatural. it's supernatural. Y la religión And religion, lo impide. it's stopping it. Y la Biblia dice, cuando tú veas a And the alguien Bible says así, that when you see someone like that, si tú conoces a alguien you así, know someone no like that, importa si es de it tu doesn't familia, de matter la if que it's in sea, your si es family, amigo, whoever it enemigo, is, lo a que sea, friend, si hay an alguien que enemy, actúe if there is como someone who religioso, acts si as hay alguien que religious, if there is actúe someone who como si acts fuera, pero que as if no they es, were, que but sus it's frutos not, no son, and the sino fruits que are actúa not, como but si fueran de acts esa clase de like them, individuos that kind que of dice la people, gente, what léalo, it says.
Córtalos. Says, cut it off Córtalos del grupo Cut them off. de WhatsApp. from WhatsApp group Inmediatamente. immediately. Córtalos. No los vuelvas a saludar. Don't- No los determines. say hi Es again. bíblico. It's on the Bible. Ay, no, es que se cree más. Y Yeah, he entonces el believes corazón. more Dios than no us, hace and the acepción de pastor personas. No, do la not Biblia oppose dice a it. esos No, the Bible religiosos, a says esos that for that religious people malditos. does curse people. ¿Por qué le dices malditos? Sí, Why curse them, porque pastor? Yes, colgaron because they a mi hang amo en un madero los religiosos. my master. Porque no lo honraron, no the religious reconocieron people, lo because they didn't sobrenatural y honor the prefirieron supernatural, and they matarlo. preferred to kill him. Por eso la religión, That's why dice la religion Biblia, says que the Bible, mata, that que kill impide, que rechaza stops al and rejects único poder. the only ¿Cuál es el power. único What is poder? the only Dios. ¿Cuál es el God. único poder? What is Jesús. the only ¿Cuál es el power? único Jesus. poder? What Lo is the only sobrenatural power? de The él, del supernatural Espíritu of Santo. the Holy Spirit. A esa gente And that people no les tengas compasión. do not have compassion. Ábrelos. Just take them out. Quítalos de la agenda para que Take puedas them out of the avanzar agenda so you y can puedas tú move on, obedecer. you can Porque obey. te serán piedras Because they de will be tropiezo. Esa and clase stuff de individuos. that kind of people. Diga Or individuos say that kind of people de clase baja espiritual. of lower Me spiritual alejaré de class, ellos. I will be out of them. Esos religiosos, Those religious people. yo vengo a decirles, I'm here to say, es el tiempo it's the time del arrepentimiento to genuino. repent. Hay tiempo todavía There is still para time arrepentirse to repent y regresar and be back, a estar bajo autoridad to be on the authority. y recibir el And manto de receive the autoridad blank of authority y poder por and su then voz through your voice entonces hablar lo speak sobrenatural. the supernatural. En segundo lugar, In second place, necesitamos lo we sobrenatural need the supernatural para suplirle la necesidad to fulfill the need a la gente. of the people. En el reino, On the kingdom, en una empresa, on a company, en la familia, on the families, en cualquier área in any area que queramos suplir that una we necesidad want to a alguien. fulfill the need of someone. No va a ser ni con plata, It's not going to be ni through con money tiempo, or time ni con dedicación. or dedication. Ha de hacer con lo It's sobrenatural. going to be with the supernatural. Porque el único que puede Because the suplir only one who can fulfill necesidades the humanas need, the human needs, es el único poder it's the only power que existe para eso. that exists Es for el that. espíritu sobrenatural de The Dios. spirit of the supernatural of God. Por eso si la esposa That's why if your wife le demanda al esposo demands lo que no tiene, what you don't have, el pobre tipo that poor man no se lo va a dar. Porque ella no won't give to him necesita because de lo que tiene el she esposo. needs- Ella no, she necesita needs de lo what que the tiene husband Dios. has. She needs what God has. Si los hijos están the esperando sons que are sus waiting padres les for the suplan su fathers necesidad, to fulfill the se van a needs, quedar then frustrados they will be frustrated porque lo que necesitan because no what son they unos need padres are not the ni parents. amorosos, ni cariñosos, ni multimillonarios. or Lo que love, or necesitan feeling es el father. What poder they need sobrenatural is the de supernatural Dios. power of Porque God. los padres Because jamás the se lo parents will podremos never suplir. be fulfilled. ¿Eh? Amen. Diga, nadie No say nobody va a poder suplir mi is necesidad going to fulfill my need constantemente. constantly. Solo Dios. Only God. Solo lo sobrenatural Only de the Él. supernatural of Him. Así que deje de estar Then stop exigiendo asking sus derechos. for your rights. Haga Do su deber your y duty, Dios and God les suplirá is going to sus fulfill derechos, sus your necesidades rights, y your aún needs, más de lo que and usted even more se of imagina what y you quiere y can imagine desea. and want. Si lo puedes alabar, alábalo. Praise His name. Ahí en ese aplauso Right usted there on that applause. recibe You receive todo lo necesario en su necesidad. Si tu necesidad es financiera, si tu necesidad es espiritual, si tu necesidad es sentimental, it's on your feelings. no la Then busques do not look for it empleando un bastón humano, using a human. porque ese bastón se va a romper. It's going to be break. Si tú buscas tu necesidad If you look on your need, económica en una on your iglesia, en finances, un movimiento, in a en una church, moneda, movement, te vas a on a frustrar. currency, then you will be Tu frustrated. necesidad financiera Your financial la suplirá need is going to be el fulfilled que es dueño by the de owner toda la of plata y el oro. all silver and gold. Si tu necesidad If your need es interna, es sentimental, it's inner, it's on the feelings, es de sanidad interior, it's your sanity in the inner you. con todo el respeto, With all due no respect, habrá there will be médico, psiquiatra, no psicóloga vision,
que te pueda suplir esa necesidad. Te podrán ayudar y te darán de pronto una pastillita para dormir, pero si no puedes dormir tranquilo, dice la Biblia, solo Jehová me hará dormir y vivir confiado. Es Él, es lo sobrenatural de Él. Si usted tiene a su esposa por ahí cerquita, un amigo, lo siento, yo te podré ayudar, pero nunca podré suplir tus necesidades. Ese es asunto de Dios contigo. Por eso la gente que no entiende eso, yo me fui de esa iglesia, no me comprendí. Se van ofendidos porque buscaron que le suplieran sus necesidades. Los líderes, los hombres, si hay alguien que lo saludó bien, mal o nada, si no le contestaron, ni oraron por mí. Todo un año yo sembrando y el pastor se le olvidó saludarme en mi cumpleaños. No, yo me voy. ¿No se ha dado cuenta que me estoy quedando calvo? No, él no se ha dado cuenta. Yo le he servido. El único que conoce cada uno de tus cabellos se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede suplir toda necesidad sentimental, económica, ministerial, la que sea. Dependamos de Dios, porque alejados de Él nada podremos hacer. Si queremos lo sobrenatural, tenemos que pegarnos de Dios. Si alguien te muestra sinceramente a Dios, pégate con él, con ella, al Dios eterno. Y en tercer lugar, necesitamos lo sobrenatural, porque definitivamente solos no lo podemos hacer. Diga, yo solo no puedo. Tú necesitas ayuda. Y no es ayuda humana. Diga, solo no puedo. Y no necesitas ayuda. Y la ayuda no es económica. Es a Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Sola no puedes. Yo no sé cómo hace la gente para salir sin haber a la calle, sin haber entrado en la presencia de Dios, y se van solos. ¿Cómo hiciste? Te acordaste en la noche de orar y hacer el devocional. ¿Cómo hiciste, Dios mío, para estar sola todo ese tiempo sin la cobertura del Señor? Mejor dicho, me le quito el sombrero. Wow, mucha fe. Alejados de Él, no. Solos no vamos a poder hacerlo. Si usted ya entendió esto y quiere entrar en lo sobrenatural, si usted ya ha entendido que necesita lo sobrenatural de Dios, debe saber cómo entrar. Diga, pastor, ¿cómo entro a lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren entrar a lo sobrenatural? Hay fórmulas para entrar. Y estas vamos a estar enseñando en el transcurso de todos estos servicios. Pero quiero darle uno nada más. Venga la alabanza, y es el hambre. Diga hambre. Si usted no tiene hambre de lo sobrenatural, si usted no tiene hambre de Dios, si usted no tiene hambre de su palabra, de su presencia, de adorarlo, si no tiene esa hambre, esa pasión, no va a conseguir lo sobrenatural, no va a entrar en el nivel sobrenatural. No, lo mega lo va a ver en otras personas. Se necesita hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos serán saciados. Si quieres saciar tu necesidad, necesitas tener hambre. Hambre. El hambriento apenas huele algo de comida, y le dice, ay, huele como a perrito caliente. Tú no hueles a pan calientico. Generalmente le da eso como a las 5 de la tarde. Cuando usted tiene hambre, no se pone a mirar, ay,
es pan. Pero si fuera francés. Entonces, cuando usted no tiene hambre de la palabra, usted va a un lugar y como viene sin hambre, no tiene demanda. Y cuando usted no demanda, no tiene expectativa. Si no tiene expectativa, no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, apaga y vámonos. Pero con fe, para el que cree, todo le es posible. Ponte de pie. Pónganse de pie los que tienen hambre. Hambre de palabra, hambre de unción, hambre de riquezas del reino, hambre de santidad, hambre de lo mejor de Dios. Comience a demandar con hambre. Diga, Señor, tengo hambre de ti. Tengo hambre. Tengo hambre de ti. En el reino es muy diferente al mundo. En el mundo, en lo natural, cuando usted tiene hambre y come, queda saciado, queda lleno. Es más, si come demasiado, se indigesta. En el reino sucede exactamente lo contrario. En el reino, cuando usted tiene hambre, come. Y si llega a comer, le va a dar mucho más hambre. Y entre más hambre le dé, más va a demandar. Y entre más demande, más hambre va a tener. No sé si me estoy haciendo entender. Pero en lo natural, un pedazo de pan lo llena con Coca-Cola. Y ahí hasta cuando le vuelva a dar hambre. Pero en lo espiritual, usted tiene hambre y come ahorita y va a querer más. Y después va a querer más porciones y mucho más porciones, porque el hambre en lo sobrenatural es imparable, porque es hambre del Dios eterno, del Dios que todo lo tiene, del Dios que todo lo sabe. Cuando usted tiene hambre de unción, cuando usted tiene hambre de revelación, entonces, wow, recibió una revelación y después quiere otro versículo más y mejor revelado que el anterior, y quiere más y quiere más. Y si ve un milagro, quiere más milagros. Si usted ha mirado un milagro financiero, va a tener más hambre. Dice, ¿y por qué no otro? En el mundo natural, usted tiene que hacer dieta para no engordarse. Tiene que controlar su ansiedad. Tiene que tomar algo que le ayude a lo mejor a que controle su hambre. Y queremos tener ese mismo precepto en la iglesia de Dios. Ya fui el domingo, yo ya cumplí con el Señor, ya. Tan fanático. Miércoles, la noche, un fanático. Ya, tu hambre se sacia el domingo, véalo por televisión, ya se está lloviendo. Vamos a sacar a los niños así. Ese pastor es inconsciente. Diga, sin hambre no hay lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren más? Si usted quiere más, levante su mano y diga conmigo, Señor, a partir de este momento declaro sobre mi vida que el hambre de ti nunca la podré saciar. Hoy quiero más y mañana querré más y más tarde querré más de ti. Señor, no te apartes de mí, porque a partir de ahora me pegaré a ti y estaré hambriento de tu presencia, de tu unción, de tu poder, de tu provisión. Dame más, siempre querré más. A partir de ahora me declaro un hambriento de tu presencia. Amén. Dale fuerte aplauso al Rey.